La última clase hemos empezado viendo nuestro capítulo de ingeniería del proyecto como uno de los últimos objetivos específicos de todo nuestro proyecto, porque hasta acá vamos a ir calculando información, buscando información y posteriormente ya será pues el hecho de unirla, el hecho de resumirla para finalmente poder tener un cuadro de flujo de caja y con este cuadro de flujo de caja poder evaluar el proyecto, poder evaluar la rentabilidad del proyecto y con ello tomar la decisión final para poder realizar o no realizar el proyecto. Nos habíamos quedado calculando las depreciaciones anuales bajo el método lineal, en el cual nos señala que la depreciación anual es igual, constante todos los años. Necesitamos elaborar este cuadro a fin de poder encontrar cuál la depreciación acumulada y cuál su valor en libros. Es muy importante para cada uno de los activos fijos. ¿Cuáles son estos activos fijos? Los activos fijos son los que se muestran en el Decreto Supremo 24051. Ahora, este es el único método, el método lineal es el único método aceptado y aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales por fines impositivos. ¿Por qué? Porque esta depreciación es un gasto, si bien no monetario, se lo utiliza para el cálculo de la utilidad antes de impuesto, la utilidad imponible y con ello precisamente la utilidad neta y el impuesto sobre las utilidades de las empresas que en la mayoría de contribuyentes se vence este mes hasta el 2 de mayo. Entonces, por ese motivo es que el Servicio de Impuestos Nacionales no utiliza otro método más que el método de depreciación lineal. No obstante de ello, es importante conocer algún otro método de depreciación. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, conocer el método de depreciación por suma de dígitos. Es un método en el cual la depreciación anual va a variar todos los años, no es igual, no es constante. Como lo calculamos mediante la multiplicación de la tasa de depreciación por el valor original menos el valor residual, donde la tasa de depreciación será igual a los años de vida restantes, años de vida útil restantes de nuestro activo en el año Y, dividido entre la sumatoria de dígitos de los años de vida útil. ¿Cómo vamos a calcular esta sumatoria y cómo vamos a calcular esta tasa? Si consideramos el mismo ejemplo de la maquinaria anterior, donde el valor original era 520,000 bolivianos, un valor residual de 1,000 y un año, que la cantidad de años de vida útil según el Decreto Supremo 24051 de 8 años, ¿cuál es su sumatoria de dígitos de los años de vida útil? Sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 igual a 36. Eso para la maquinaria. Si quisiéramos calcular la sumatoria de dígitos para los equipos de computación tienen 4 años de vida útil. Entonces la sumatoria de sus años de vida útil será pues 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Si estuviésemos hablando de un vehículo que tiene 5 años de vida útil, sería la sumatoria de dígitos, el denominador de la tasa de depreciación, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, igual a 15. Entonces ya tenemos la sumatoria de dígitos para nuestro caso. Para nuestro ejemplo, la maquinaria 36. Después elaboramos el mismo cuadro adicionando la tasa de depreciación. Tenemos los 8 años de vida útil de nuestro activo fijo. El año 0 se entiende que es el año que estamos comprando, y tendremos un valor en libros de 520,000 bolivianos. La tasa de depreciación a partir del año 1, ¿cómo la calculamos? Nos situamos al principio del año 1 y nos preguntamos cuántos años de vida útil tendrás al futuro en los 8 años siguientes
Si nos situamos en al principio del año 1, entenderemos que serán 8 años siguientes, dividido entre la sumatoria de dígitos. Si nos situamos al principio del segundo año y calculamos los años de vida útil que le restan al activo fijo, será 7 años. Y así cada año va perdiendo un año de vida útil hasta llegar a su último año, en el cual su tasa de depreciación será pues 1 dividido entre 36. La depreciación anual. ¿Cómo calculamos la depreciación anual? La tasa de depreciación multiplicado por la diferencia del valor original menos el valor residual. Tasa de depreciación multiplicado por el valor original menos el valor residual. Lo que va a ir cambiando año tras año es su tasa de depreciación. La depreciación acumulada de manera similar que en el anterior ejercicio, en el anterior ejemplo, vamos acumulando las depreciaciones anuales. En otras palabras, sumando las depreciaciones anuales. Y el valor residual será pues la diferencia del valor en libros menos la depreciación anual, ¿sí? Menos la depreciación anual. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en la depreciación acumulada y en valor en libros? En su último año de vida útil del activo, en el caso de la depreciación acumulada, será la diferencia del valor original menos el valor residual. Y en el caso del valor en libros, será igual al valor residual. ¿Cómo comparamos y cómo podríamos ver esa diferencia en cuanto a la depreciación lineal y en cuanto a la depreciación por sumatoria de dígitos y por qué es solamente considerada la la depreciación lineal por fines impositivos? Si analizamos el cuadro que vemos acá arriba, en el cual se muestra el método de depreciación lineal, observamos que la depreciación es 64.875, igual y constante todos los años. En cambio, en el método de depreciación por suma de dígitos, el primer año la depreciación lineal es 115.333. El segundo año 100.917, el tercer año 86.500, el cuarto año 72.083 y recién tenemos un valor menor a la depreciación anual por el método lineal, que es de 64.875. ¿Qué quiere decir? Los primeros años pues tendremos más depreciación anual. Y al tener más depreciación, tenemos más gasto no monetario. Al tener más gasto no monetario, aún sea no monetario, pero sí es considerado para el cálculo de la utilidad de la empresa, tendremos con el método de sumatoria de dígitos menos utilidad. Habría menos utilidad. Y al tener menos utilidad, menos impuesto para el Servicio de Impuestos Nacionales, menos impuesto para el Estado. Es la razón importante por la que no se considera, pues no se considerará el otro método que no sea el método de depreciación lineal. En otros métodos, de la misma forma, al principio la depreciación es fuerte, es alta. Por ese motivo, utilizan única y exclusivamente el método de depreciación lineal y tampoco van a permitir un revalúo. Se puede hacer contablemente el revalúo técnico, se lo puede hacer, no hay problema, pero el incrementar su valor por revalúo técnico no implicará pues que vayamos a utilizar ese revalúo, ese valor adicional para el cálculo de la depreciación. No, sino el cálculo de la depreciación es una sola vez. Esto en cuanto al cálculo de la depreciación a modo de conocer los métodos de depreciación. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Necesitamos pues nosotros calcular la depreciación de todos los activos fijos que necesitamos utilizar en el proyecto.
todos, absolutamente todos los activos fijos que necesitamos utilizar en el proyecto. En tal sentido, si vemos el siguiente ejemplo, en el cual para un proyecto cualquiera necesito, y de aquí en adelante vamos a necesitar toda la información que estamos calculando ahora, de aquí en adelante, tenemos la maquinaria con un valor original de 48,000, el equipo de computación 75,000, muebles y enseres 80,000, vehículos 150,000. Para el proyecto habíamos señalado que el valor residual será igual a 0. ¿Sí? 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Teniendo todos los activos fijos de nuestro proyecto, todos los activos fijos necesarios en el proyecto que estamos realizando, vamos a elaborar los cuadros de depreciación para cada uno de los activos fijos. ¿Utilizando qué método? Utilizando el método de depreciación lineal. Entonces, para el caso de la maquinaria, tengo un valor inicial original de 480,000, 8 años de vida útil, por tal motivo la depreciación anual será de 60,000. Entonces voy a utilizar el cuadro de depreciación que he utilizado para el método lineal. Ojo, ¿no? Como tenemos valor residual igual a 0, la depreciación acumulada el último año del alcance, de años de vida útil, perdón, del activo el último año es exactamente igual a su valor original. ¿Por qué? Porque su valor residual es igual a 0. Por ese motivo también el valor en libros contablemente el último año de vida útil será igual a 0. Lo mismo hacemos con el equipo de computación. Tenemos un valor en libros inicial, costo original de 75,000 y se deprecia en ¿cuántos años? 4 años. 75,000 dividido entre 4, 18,750. En la depreciación acumulada, observamos que en el último año de vida útil, su valor o su depreciación acumulada es exactamente igual al valor en libros, 75,000. Y el último año de vida útil, el valor en libros pues será 0, considerando que no tenemos depreciación contable, es decir, no tenemos un valor residual el último año. Por eso es el valor en libros igual a 0. Los muebles de la misma forma, analizamos su valor en libros original. ¿Cuántos años de vida útil tienen los muebles? Conforme nuestra tabla de Decreto Supremo 24051, tienen 10 años de vida útil. El valor original se dividirá entre 10 para calcular la depreciación anual. Y finalmente, los vehículos tienen 5 años. Es muy importante que se haga un cuadro para cada uno de los activos fijos. Podemos agrupar dos vehículos, 5 sillas, 10 muebles. Podemos agrupar, pero por cada tipo de activo fijo necesitamos hacer un cuadro de depreciación. Ojo, por separado, por separado. Finalmente, vamos a unir todos los cuadros realizados en el siguiente cuadro resumen. Y ojo, utilicen este cuadro. No hago valer para el examen final otro cuadro que no sea el que les estoy mostrando como cuadro resumen. Yo observo en el cuadro resumen, observo inicialmente los años totales de vida útil del activo mayor que tiene más vida útil, que son los muebles, 10 años. En la siguiente columna están los años, partiendo del año 2022, entendiendo que es el año en el cual voy a comprar los activos fijos. Y empiezo poniendo el resumen de todos mis activos fijos utilizados en el proyecto: maquinaria, equipo de computación, muebles y vehículos. Como el resumen, únicamente me interesará las columnas de depreciación anual y valor en libros. Estoy trayendo de cada uno de los cuadros de depreciación a este cuadro resumen los valores de la depreciación anual y los valores en libro. Ojo, este cuadro resumen no suple todos los cuadros anteriores, no. Entonces necesitamos tener cuadros de depreciación por activo y cuadro resumen. ¿Con qué objetivo? En este cuadro yo voy a poder, o de este cuadro, yo voy a poder calcular
la depreciación anual total, que va a ser la sumatoria de las depreciaciones anuales individuales. Depreciación anual de la maquinaria, del equipo de computación, de los muebles más vehículos. Ojo, observemos que no todos los años tienen la misma depreciación anual total. ¿Por qué? Porque hay activos que se deprecian en un tiempo más corto y hay activos que se deprecian en un tiempo más largo. Primera columna importante, la depreciación anual total. Segunda columna muy importante, el valor de salvamento. ¿Qué significa este valor de salvamento? ¿Cuánto valen nuestros activos fijos al término de un determinado periodo? Al término del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto año, nos sirve, utilizamos el valor de salvamento al término del último año del alcance temporal del proyecto. Si definimos el alcance temporal del proyecto el año 6, calculamos el valor de salvamento para el año 6. ¿A qué será igual este valor de salvamento en el año 6? Será igual al valor en libros de la maquinaria más el valor de libros de los muebles. ¿Sí? Ambos, solamente los dos. ¿Por qué solamente los dos? Porque los otros activos fijos como el equipo de computación y el vehículo se han depreciado con anterioridad. Solamente la maquinaria y los muebles tienen un valor distinto de 0 en el año 6, que es el último año del alcance temporal del proyecto. ¿Sí? Y esto es igual a 152,000, 120,000 más 32,000. Segunda columna importante. La última columna importante viene a ser la inversión del activo fijo. ¿A qué es igual la inversión del activo fijo? A la sumatoria de todos los valores originales. Es decir, 480,000 más 75,000 más 80,000 más 150,000. Total 785,000. Entonces, este cuadro resumen y estos valores que los estoy poniendo, recalcando en rojo, son valores que vamos a ir utilizando en capítulos siguientes. Hasta aquí, ¿alguna consulta quizá? ¿Todo claro? Muebles y maquinaria para el valor de salvamento. Los activos que tienen un valor distinto de 0. Los únicos activos que tienen un valor distinto de 0 en el año 6 es la maquinaria que tiene un valor en libros de 120,000 y los muebles que tienen un valor en libros de 32,000. ¿Alguna otra consulta quizá? Listo. Ahora pasaremos a otro punto dentro de la ingeniería del proyecto que viene a ser el balance de materia. ¿Qué es lo que hacemos en el balance de materia y para qué nos sirve? Necesitamos calcular la cantidad total que necesitamos de materia prima que ingresará a nuestro proceso productivo para determinar con esta cantidad total el costo de materia prima. Si bien en el capítulo de estudio de mercado, al momento de calcular el precio, ya hemos determinado los costos, les había señalado a ustedes los costos, necesitan conocerlo al idear el proyecto. Al tener la idea del proyecto necesitamos conocer los costos, sí. Pero de ahí también habíamos indicado que los siguientes capítulos serán una forma de retroalimentar, una forma de ayudar a la información que en principio estábamos recabando. Y es así, cada uno de los capítulos ayudan a retroalimentar la información. Pero también tenemos al momento de analizar el ciclo de vida del proyecto, tenemos una etapa de prefactibilidad, que estamos en este momento, una etapa de factibilidad, a manera de poder seguir retroalimentando la información.
Entonces, en este punto, dentro del capítulo de ingeniería del proyecto, vamos a hacer un cálculo más técnico referido a cuánto necesitamos de materia prima que ingrese a nuestro proceso productivo. Solo a manera de ejemplo, voy a suponer que tenemos el siguiente esquema que nos mostrará todas las operaciones de un proceso productivo. Además, estamos mostrando las mermas que puede ocurrir en cada una de las operaciones. ¿Qué más necesitamos saber para empezar con el balance de materia? Necesitamos conocer cuál la capacidad de nuestro envase. La capacidad de nuestro envase, estoy suponiendo un producto, un bien de consumo de 500 gramos. Y el coeficiente técnico en porcentaje de estos 500 gramos, ¿cuánto representará la materia prima? La materia prima en pesos representará solamente el 80%. Entonces, en peso tenemos la materia prima igual a 400 gramos. Un envase tiene en peso de materia prima, tiene 400 gramos. 400 gramos. Conociendo la composición en porcentaje de las mermas de cada una de estas operaciones, ¿qué análisis podría ser? Empezando de la operación D. De la operación D tendrá que salir netamente los 400 gramos que corresponden a mi materia prima. Y en porcentaje, ¿cómo hablaríamos? Si se pierde el 1% en la operación D, del 100% que está ingresando a la operación D, señalaríamos que está saliendo en peso el 99%. Tanto realizando una regla de 3, señalamos que 400 gramos representarán o significarán el 99% y el 100% que estará ingresando a esta operación será el 100%. Haciendo cálculos respecto a esta regla de 3, tenemos que a la operación D ingresará 404.04 gramos. 404.04 gramos. Vamos subiendo, vamos subiendo. La operación C. En la operación C observamos que tienen una merma del 4%. Una merma del 4%. ¿Cuánto sale efectivamente de la operación C para ingresar a la operación D? Sale 404.04 gramos. Si hago el análisis en porcentaje, señalemos que 100% ingresará a la operación C. En la operación C se pierde el 4% y sale en peso en porcentaje netamente un 96%. Haciendo la regla de 3, 404.04 gramos representan el 96%. Y lo que irá ingresando a la operación C representará el 100%. Realizando esa regla de 3, calculamos que la cantidad que ingresa a la operación C en peso será igual a 420.88 gramos. Si seguimos adelante y subimos a la operación B, de la operación B netamente saldrá 420.88 gramos que ingresará a la operación C. Sabemos también, de acuerdo al proceso y de acuerdo al diagrama que estamos presentando, que la merma en la operación B es del 5%. Señalamos en tal sentido. Si 420.88% representa el 95% en peso que está saliendo de la operación B, la cantidad que está ingresando a la operación B será el 100%. Haciendo la regla de 3, realizando esta regla de 3, conocemos que a la operación B estará ingresando 443.03 gramos. Finalmente, en la operación A. De la operación A sale netamente 443.03 gramos que ingresará a la operación B.
Conocemos además que se pierde el 2% en peso. Señalamos y hacemos nuestra regla de 3, por tanto que 443.03 representará en peso un 98% y un 100% representará la cantidad total que estará ingresando al proceso, porque la operación A es la primera operación. ¿Y cuánto es esta cantidad total? Esta cantidad total que estará ingresando al proceso productivo será de 452.07 gramos para la producción de una unidad de producto terminado. ¿Para qué me servirá esta cantidad total? Me sirve para el cálculo del costo de materia prima unitario. Si el costo de materia prima es de 50 bolivianos por kilo y mi cantidad que estoy utilizando es de 452.07 gramos, ¿cuál será el costo de materia prima unitario en bolivianos por unidad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Estoy multiplicando 452.07, perdón. Estoy transformando a kilos, dividiendo entre 1000 y ese valor multiplicando por el costo de 50. Me sale 22.604. Puedo hacer un redondeo y señalar que mi costo de materia prima unitario es de 23 bolivianos por unidad. ¿Para qué me va a servir este valor calculado? ¿Para qué necesito este valor calculado? Voy a volver a recalcular los valores utilizados en el tamaño y en el estudio de mercado. Me servirá nuevamente para verificar el valor del precio que estoy utilizando en el estudio de mercado. Y para el tamaño me sirve para lo siguiente. Y aprovechando para el cálculo o recálculo del costo de materia prima, pero esto única y exclusivamente para el proyecto, ¿sí? Única y exclusivamente para el proyecto. Para el examen final no vamos a considerar el cálculo del programa de producción, solamente para nuestro proyecto, nada más. ¿Qué es lo que tenemos? Este cuadro inicial lo habíamos elaborado para la determinación del tamaño óptimo. El tamaño óptimo, a modo de ejemplo, estoy suponiendo que fue aquel determinando 6.500 unidades año. Ojo, este cuadro viene del capítulo de tamaño. Yo estoy asumiendo un ejemplo, nada más que un ejemplo, en el cual teníamos la demanda bajo un escenario de demanda creciente, teníamos opciones de tamaño a determinar y en función al valor actual neto, calculábamos cuál es el tamaño óptimo. El valor actual neto que haga mayor, superior, que tengamos un valor mayor, es el tamaño que escogíamos. Si suponemos que ese tamaño escogido es 6.500 unidades, ¿cómo empezábamos el cuadro? Teníamos en esta columna nuestra demanda de acuerdo al estudio de tamaño, el estudio de mercado, perdón. En un cuadro adicional teníamos la cantidad a producir de acuerdo al tamaño. Si el tamaño es 6.500, señalamos, ¿no? Producimos conforme al tamaño producimos conforme a la demanda cuando esta es menor al tamaño, que es la capacidad instalada. En otras palabras, si mi demanda es 4.500 y mi tamaño 6.500, voy a producir 4.500, solamente mi demanda. Si mi demanda es 4.980 y mi tamaño 6.500, voy a producir 4.980, solamente mi demanda. ¿Hasta qué momento? Hasta que la demanda supere la capacidad, entendiendo que vamos a empezar a producir al 100%. Para determinar el programa de producción y el rendimiento para el programa de producción, ¿qué es lo que hacemos? Voy a calcular el rendimiento conforme a la proyección de la demanda. ¿Cómo? Dividiendo la cantidad a producir entre el tamaño que estoy instalando del proyecto, que para el ejemplo es 6.500. Inicialmente tendré 4.500 entre 6.500, 69%. 4.980 dividido entre 6.500, 77%.
5.620 dividido entre 6.500, 86%. 6.200 dividido entre 6.500, 95%. Y finalmente 6.500 dividido entre 6.500, el 100%. ¿Para qué hago esto? Para que en función a este rendimiento teórico práctico, yo pueda sacar un rendimiento para un programa de producción, pero con porcentajes redondos, redondeados en otras palabras. ¿Por qué? Si analizamos nosotros algunos proyectos de grado, proyectos de prefactibilidad, vamos a analizar, vamos a observar también que para el cálculo de las ventas, lo que hacen es empezar con un determinado porcentaje. No empiezan a un 100%, empiezan con un determinado porcentaje. ¿Sí? Y ese porcentaje lo asuman en algunos casos, sí, porque es un proyecto de prefactibilidad y empecemos con un 70%, con un 80%, sin ningún respaldo. Para tener este respaldo del inicio del rendimiento del programa de producción, ¿qué es lo que hacemos? Conforme al rendimiento teórico práctico, yo voy a asumir un número redondo, nosotros, criterio nuestro, con el que vayamos a empezar. Si bien el rendimiento teórico práctico es 69%, seamos un poco más conservadores y empecemos con un 65%, a medida de ir incrementando nuestra cantidad a producir en un 10 a un 10%. ¿Ya? Estamos incrementando la cantidad a producir de un 10 a un 10%. Es decir, lo teórico, lo que vamos a utilizar para el programa de producción será iniciar en un 65% y vamos a ir incrementando el porcentaje en 10%. ¿Ya? 10%. Con este porcentaje, ¿qué es lo que hacemos? Con este porcentaje, este nuevo porcentaje para el programa de producción se multiplicará por el tamaño del proyecto, es decir, 65% por 6.500, 75% por 6.500, 85% por 6.500, 95% por 6.500 para poder tener el programa de producción. El programa de producción ya será la cantidad que vamos a utilizar para calcular el flujo de efectivo, para calcular la evaluación de nuestro proyecto, la rentabilidad de nuestro proyecto. Teniendo el programa de producción conforme a este rendimiento, volvemos a hacer el recálculo del costo de la materia prima. ¿Cómo? Multiplicando este programa de producción por 23 bolivianos que hemos determinado, hemos calculado como el costo de materia prima unitaria. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos nuestro balance que nos sirve para el recálculo del costo de la materia prima. Continuemos. Distribución en planta. ¿Qué será la distribución en planta? La distribución en planta viene a ser ese arte. Yo puedo señalar, y la teoría también señala que es una ciencia y es un arte de la forma como vamos a idear nuestra planta de producción principalmente, que no se limita solamente a la parte productiva, sino también a la parte administrativa. ¿Sí? Ambos, tanto la parte productiva como la parte administrativa. Ambos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para la parte productiva principalmente? Viene a ser, ¿cuáles primeros los objetivos para la distribución en planta? Primero, deberemos integrar todos los factores que afecten la distribución. ¿Como cuáles? Como la materia prima, el manejo, la forma de materia prima, el personal, que en este momento se tiene una norma para poder tener ese ambiente, esa distancia necesaria de bioseguridad.
el movimiento del material que sean con las distancias mínimas posibles. Mientras mayor movimiento se realiza de la materia prima, mayor riesgo en cuanto a averías, mayor riesgo en cuanto a desperfectos podríamos tener. Circulación del trabajo a través de la planta. Si nosotros tenemos una distribución y operaciones que se van a ir cruzando, podríamos incrementar el riesgo de accidentes. Entonces, en términos también de seguridad, es importante que la circulación del trabajo a través de la planta sea menor posible. La utilización efectiva de todo el espacio. Aquí podríamos hablar inclusive de, de la ergonomía de nuestro ambiente de trabajo, en el sentido de evidenciar, tratar de verificar la luz, el ambiente físico, la iluminación, la luz, la ventilación, los ruidos, el color del ambiente, la forma del espacio físico, la forma del lugar de trabajo, de manera que vayamos a utilizar de manera efectiva todo el espacio, no solamente a nivel vertical, horizontal, todo nuestro ambiente de trabajo. ¿Para qué? Para también prever el mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando en una empresa de construcción, ¿cómo ellos hacen el desecho de los desperdicios? Ellos no agarran y no cargarán todo el desecho, cargarán para sacarlo afuera. No, lo que hacen uso es, hacen como conos de calaminas a manera de utilizar la gravedad y de esa forma de desechar todos los, valga la redundancia, los desechos del lugar de la construcción. ¿Sí? No utilizan un esfuerzo mayor de los trabajadores. Hacen uso y utilizan la gravedad a modo de minimizar el esfuerzo utilizado para desechar los mismos. Lo mismo podemos pensar al momento de la manipulación, cuando la materia prima es muy pesada, cuando es muy delicada, cuando hablamos de una confección de camisas blancas, por ejemplo, no las vamos a lavar antes de venderlas, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a todo el manejo del material. Y asimismo, considerar la flexibilidad de la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros instalamos una planta, esta instalación de la planta deberá ser lo más flexible posible. En cualquier momento, ya la pandemia nos está enseñando que podríamos necesitar alguna modificación, que podríamos necesitar quizás mover la maquinaria para una nueva línea de producción, porque no nos vamos a limitar con una sola línea de producción. Entonces, todo eso debe ser previamente analizado para no instalarlo de manera que no se lo pueda mover absolutamente por nada. Entonces, tenemos que considerar todos esos factores al momento de distribuir la planta y los objetivos de la misma. ¿Qué tipos de distribución de planta tenemos? Podemos reconocer los siguientes. La distribución por posición fija, cuando trabajamos con productos bastante grandes. Por ejemplo, el ensamble de un bus o el ensamble de un avión, cuando son bastante grandes o la misma construcción de un edificio. No quiere decir que el avión va a pasar de operación en operación por cada una de las partes de la planta de producción. Para eso necesitaríamos, pues, más que un aeropuerto para poder ensamblar todo un avión. Y no es lo que corresponde, necesitamos ahorrar también espacio. Lo mismo pasa con un bus. El bus es bastante grande, entonces no vamos a poder hacerlo pasar de operación en operación. ¿Qué es lo que se hace? Como el nombre lo indica, se va a mantener en una posición fija, no se va a mover y serán pues los materiales, será la mano de obra, será la maquinaria los que se acercarán al lugar del producto. ¿Sí? El producto no se moverá, sino los insumos, los materiales, la maquinaria, esos son los que sí se van a acercar al producto. ¿Sí? Al producto.
No tenemos en este tipo de distribución, no se podría estandarizar los métodos de trabajo al 100%, porque entenderemos que de acuerdo al modelo que estamos nosotros ensamblando, tendríamos una u otra operación adicional o quitar alguna otra operación. ¿Sí? No podríamos estandarizar al 100%. La distribución por proceso es la distribución usual, la general que tenemos y utilizamos en las plantas de producción, por lo menos hasta ahora. ¿En qué consisten? Consisten en agrupar la maquinaria o los muebles o el lugar por operación a realizar, agruparlas por operación. Por ejemplo, en una empresa de confección de camisas necesitamos tener bastantes máquinas rectas, planchadoras. Agrupan todas las máquinas rectas en un sector, todas las planchas en otro sector, todos los muebles en otro sector, a manera de que el flujo sea continuo, pero el trabajo será por lotes. Vamos pasando operación por operación. Operación por operación. Entonces, ¿cuál la ventaja de este método? Al realizar, aunque los operarios realicen cada vez la misma operación, pues de alguna forma creamos cierta especialización del operario con la operación. Otra ventaja es que si uno de los miembros del grupo de trabajo, de los que utilizan las máquinas rectas, no está ausente, el proceso como tal no se para. ¿Sí? ¿Por qué? Quizá la operación será algo más lenta, pero el proceso en su conjunto no se para, no se va a parar. Por otro lado, una desventaja que podríamos reconocer es que al tener tanta especialización, nos olvidamos de la flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad? O que un operario sea flexible, que conozca absolutamente todas las operaciones dentro del proceso productivo, a fin de poder estar dispuesto al reemplazo de cualquier operación. Es una tendencia no actual, es una tendencia que está bastantes años ya, pero una tendencia que no lo estamos utilizando mucho. Entonces, tiene sus ventajas la distribución por proceso. No obstante de ello, deberíamos inclinarnos siempre a la modernidad a fin de tener procesos cada vez más flexibles y operarios cada vez más flexibles. Luego tenemos la distribución por producto o las células de trabajo. ¿En qué consiste esta distribución por producto? Que diseñamos el proceso productivo a manera de trabajo puntual. Una máquina recta, una plancha, una máquina over, todo en uno, de manera que entre el proceso productivo una unidad por una unidad. No va a ingresar al proceso productivo por lotes de producción o por muy pequeños lotes de producción, por muy pequeños lotes de producción. ¿Cuál la ventaja de este proceso, de este tipo de distribución? Es que al ingresar producto por producto o pequeños lotes de producción, podríamos asegurar mejor el flujo continuo del proceso productivo. ¿Cuáles las desventajas? Necesitamos una inversión bastante fuerte, porque si al ser una célula de trabajo, cada operario necesitará su lugar de trabajo, no podríamos compartirlo. Y por otro lado, el hecho de que los operarios no sean flexibles provocaría que se pare el proceso productivo si no está uno de los operarios presentes. Es un requisito indispensable para este tipo de distribución por producto que todos los operarios sean flexibles, a manera que si uno no se encuentra disponible, otro pueda tomar su lugar y el proceso continúe. Caso contrario, y lamentablemente, el proceso se pararía. Pero en nuestro caso, usualmente vamos a utilizar la distribución por proceso. Los factores, como decíamos, que afectan a la distribución de planta, vienen a ser los materiales, la maquinaria, los trabajadores en su conjunto, los movimientos que pueden utilizar los trabajadores, la espera que se pueda provocar o realizar
Solamente en almacenamientos debiéramos considerar ese espera, ese almacenaje. Los servicios también es muy importante en sentido de que instalamos nuestro dormitorio, modo de hacer una distribución en planta. La tele, si tenemos tele en nuestro dormitorio, ¿dónde la vamos a poner? Será pues cerca a una toma corriente, ¿no es cierto? Porque vamos a prever el manejo, el uso de los servicios. Edificios, la versatilidad, la flexibilidad, la expansión, ¿sí? Entre otros factores que afectarán a la distribución en planta. Y no será, pues, no es más que mostrar a escala plano cómo estamos distribuyendo cada una de nuestras maquinarias. ¿Qué es lo que tenemos que ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestro proyecto? Ojo, esto es a manera de ejemplo, es solamente a manera enunciativa, no limitativa. Mostrar en escala, mostrar en plano toda la distribución de nuestra planta productiva, como la distribución de la planta administrativa. Ambos a escala. Vamos a mostrar cuáles áreas y cuál es el recorrido que va a realizar la materia prima dentro de nuestra planta de producción. Tenemos que llegar hasta ahí. En cuanto a la distribución de planta, podríamos hacer uso de otras herramientas, Flexim, SketchUp, que además de realizar la distribución a escala de manera en 2D, también lo hacen en 3D, ¿sí? Es decir, ya manera de simular nuestra planta de producción. Pero mínimamente debiéramos llegar con la planta de producción así en plano, en 2D, mostrando la distribución de toda nuestra maquinaria y de todo nuestro proceso productivo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora vamos a pasar a la ejecución del proyecto, ¿ya? Como última parte del capítulo de ingeniería del proyecto. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Etapa de prefactibilidad, que estamos en este momento, pasamos a una etapa de factibilidad, verificando, corrigiendo, haciendo una retroalimentación de nuestro proyecto como tal. Pasamos a un diseño final antes de hacer la ejecución del proyecto, para prever todas las partes técnicas necesarias antes de la inversión en sí para la construcción de nuestra empresa, para la instalación de nuestra empresa. En esta parte de ejecución del proyecto, ¿en qué consistirá? Esta ejecución del proyecto consistirá básicamente en realizar todas las actividades a manera real, que impliquen la compra de terreno, si fuese el caso, alquiler, maquinaria, las instalaciones propiamente dicha, para tener como conclusión de la parte de la ejecución del proyecto, la planta lista y presta para empezar a operar. Entonces, esta ejecución se lo realiza en el año 0, pero después de la etapa del diseño final. Después de la etapa de diseño final. Y para prever que toda la planificación se realice conforme a lo que estamos desarrollando en este momento, cuándo vamos a empezar a producir, cuándo necesitamos tener nuestros ingresos, cuántos costos vamos a hacer y demás detalle, necesitamos pues prever y planificar también toda esta ejecución del proyecto. Todas estas actividades necesarias, en otras palabras, para construir la empresa y tenerla lista para la operación. ¿Sí? Entonces, para ayudarnos, vamos a utilizar los famosos sistemas PERT-CPM, que buscan identificar las actividades críticas que tenemos que controlar a fin de que toda la planificación para la ejecución de nuestro proyecto sea en tiempo necesario, no vayamos a pasarnos. Usualmente, generalmente, ¿qué es lo que se hace en los proyectos? No está mal, pero no está bien. Lo mostramos a modo de diagrama de Gantt, ponemos las fechas,
ponemos el detalle de cada una de nuestras actividades y decimos, vamos a hacer esta actividad 1 en esta fecha, actividad 2 en esta fecha, esta actividad 3, inclusive me animaría a decir que vamos haciendo pedazo por pedazo, sin considerar actividades que sean paralelas, actividades que sean actividades que podríamos empezar antes que otras. No, no se considera absolutamente nada de ellos. Agarramos y ponemos y hacemos un diagrama a modo Gantt, pero no es el Gantt exclusivamente. Poner las fechas y lo ponemos a modo de gradita. No está del todo mal, pero no es lo correcto. Deberemos utilizar, sí, el diagrama Gantt, pero previendo y analizando cada una de las actividades, duración, tiempo a realizar. Para eso vamos a aprender el sistema, el método PET-CPM. Sí, podemos mostrar esto, sí, lo podemos mostrar, pero utilizando, previendo el diagrama Gantt correcto. Para eso tenemos el Microsoft Project. Podemos utilizar el Microsoft Project para poder realizar esta ejecución del proyecto. O podemos hacerlo de manera manual. ¿Qué es lo que hacemos para hacerlo de manera manual? Lo primero que tenemos que aprender es la elaboración del grafológico. ¿Qué será el grafológico? El grafológico será la representación gráfica de todas las actividades del proyecto. Una representación gráfica que nos permitirá, pues, ver cuáles actividades que deberemos realizar en el proyecto para ejecutar y tener en este momento la planificación realizada. Todas las actividades críticas, qué es lo que necesitamos nosotros hacer. Entonces empecemos a conocer la elaboración de nuestro grafológico. Primeras reglas, y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Todo proyecto y toda actividad iniciará en un nodo y terminará en un nodo. Cada inicio y final se representará mediante un nodo. Cada inicio y final de nuestro producto. Segunda regla. Tenemos el inicio y el final de toda actividad. La rama significará la actividad propiamente dicha. De esta forma representamos una determinada actividad. Siguiente regla. Todo proyecto tiene un solo inicio. Podemos tener actividades paralelas, pero nunca en este sentido. Nunca en este sentido. No podemos tener dos inicios. Todo proyecto siempre se iniciará en un solo nodo. En un solo nodo. Siguiente regla. Todo proyecto tiene un solo nodo final. Todo proyecto tiene un solo nodo final. ¿Podemos tener actividades que terminen al mismo tiempo? Sí, pero no podemos tener varios nodos de conclusión. No se puede tener varios nodos de conclusión. Uno solo uno. Esto no es correcto. ¿Puede terminar en un solo nodo final varias actividades? Sí. Hay que prever y utilizar actividades ficticias para evitar ciclos. ¿Cómo? Si tuviese este pequeño proyecto a ejecutar, actividades de un proyecto a ejecutar para la instalación total de la empresa, donde se distinguen 4 tipos de actividades. Las predecesoras. ¿Qué significan estas actividades predecesoras? Las actividades requisito, en otras palabras. Necesitamos tener estas actividades requisito, es decir, qué actividades deben concluir para empezar otras. En nuestro ejemplo, en este pequeño ejemplo, la actividad A no tiene predecesora, que quiere decir que puede empezar en cualquier momento.
En un momento 0. La actividad B y C dependen de la actividad A. Depende de la actividad A. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad A y empieza la actividad B y empezará también la actividad C. La actividad D depende tanto de la actividad C y B. Dependen de ambas actividades. ¿Qué quiere decir? Termina C y D, empezará recién la actividad de C y B, perdón. Terminan C y B, empezará recién la actividad D. ¿Cómo graficaríamos este pequeño proyecto de ejecución del proyecto? Iniciamos con un solo nodo, empezará la actividad A, 1 y 2. Después de la actividad A, viene la actividad B y la actividad C. Termina la actividad A, empieza la actividad B. Termina la actividad A y empezará la actividad C. Ahora, para representar gráficamente que la actividad B depende tanto de la actividad C y B, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen en algún momento usualmente? Unen estas dos ramas en un solo nodo para poder empezar con la actividad B, lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos formando un ciclo. Dos actividades están empezando de un mismo nodo y están terminando en un mismo nodo. Esto no es correcto. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a separar los nodos de B y de C. Pero para poder representar que la actividad D depende de C y de B, vamos a utilizar una actividad ficticia. Esta actividad ficticia se la representa con una línea punteada y su dirección es muy importante. Si no tiene dirección, pues no vamos a saber dónde colocar el inicio de la actividad D, que tiene que ser cuando se concluya la actividad C y B. ¿Qué quiere decir? Si yo pondría aquí arriba esta actividad D, si lo anoto aquí arriba esta actividad D, este grafo está mal elaborado. ¿Por qué? La actividad D solamente estaría dependiendo de la actividad B. A este nodo 3 solo está llegando la actividad B. Y además tenemos dos nodos de conclusión, lo que no es correcto. Ahora, ¿puedo ponerlo ahí arriba? Puedo ponerlo ahí arriba. Pero ¿qué es lo que tengo que cambiar? Tengo que cambiar el sentido de la flecha de la actividad ficticia. De esta forma y de manera ficticia, este nodo 4 estaría terminando en el nodo 3. Si cambio el sentido de la flecha, también pues tendré que cambiar la enumeración de cada nodo. Siempre de menor a menor. Cada actividad empezará en un nodo menor y terminará en un nodo mayor. Menor a mayor, de menos a más. De esta forma sí es correcto. En este nodo está terminando B y de manera ficticia está terminando el nodo C. El nodo de la actividad C, el nodo 3. Y empezará mi actividad D. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Aquí ya tengo un elaborado. Vamos a hacernos uno. Uno. Ojo, para poder empezar a realizar la gráfica, a realizar el grafo lógico que tenemos que hacer, tenemos que conocer todas las actividades. ¿Sí? Entonces, en principio, señalamos las actividades. Yo, por fines solamente de ejercicio, voy a anotar A, B, C, D, E. Son todas las actividades y cada una de ellas tendrá su razón, su detalle. ¿Qué significa la actividad A? ¿Qué significa la actividad B? ¿Qué significará la actividad C?
D, E, F, G. Ahí vamos a empezar unas dos más. F, G, H, E, I. Luego necesito anotar las actividades predecesoras o requisito. La actividad A no va a tener predecesora. La actividad B dependerá de A. La C dependerá de A. La D dependerá de B. La E dependerá de C y de D. La F dependerá de E. La G de E. La H dependerá de F. La I dependerá de G y de H. Solamente a modo de ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a borrar todo esto que tengo acá abajo. Y vamos a aprender primero a realizar grafos. Todo proyecto empieza y se iniciará en un solo nodo. Entonces voy a copiar mi nodo. Un solo nodo. Inicia en un solo nodo de partida. Nada más que un solo nodo. Después voy a empezar a graficar las actividades que no tienen predecesoras, las actividades que no tienen requisito. En mi caso, la única actividad que no tiene requisito es la actividad A. Voy a graficar la actividad A. Voy a enumerar al último. Entonces ya tengo mi actividad A. Después de la actividad A, empieza la actividad B y empieza la actividad C. ¿Qué quiere decir? Termina A y empezará la actividad B. Termina la actividad A y empezará la actividad C, donde empezará en el nodo final de A. Nodo final de A. Listo. La actividad D depende de la actividad B. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad B en el nodo final de B y empezará la actividad D. La actividad D. La actividad E depende de C y de D. Ahora sí, tenemos que tener un nodo en el cual concluya los nodos de fin de las actividades C y D. Las ficticias única y exclusivamente cuando sea necesario. Es decir, cuando haya un peligro de ciclo o cuando haya alguna incongruencia o dificultad de definir cada una de las actividades. Cuando haya un problema, pero en este caso, para poder representar que la actividad E depende tanto de esta actividad C como esta actividad D, lo único que voy a hacer es unir en un solo nodo tanto el nodo de conclusión de C como el nodo de conclusión de D. En uno solo. Y podrá empezar la actividad E. En este nodo está terminando tanto la actividad C como la actividad D. ¿No se forma ciclo? No, porque la actividad C empieza de este nodo y la actividad D de un nodo distinto. ¿Pueden terminar en un mismo nodo? Sí, pero están empezando de nodos distintos. La actividad F y G dependen de la actividad E. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad E y empezará la actividad F y empezará la actividad G.
Listo. La actividad H depende de la actividad F. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad F y empezará la actividad H. Finalmente, la actividad I depende de la actividad G y H. De estas dos actividades, G y H. Tenemos que tener en un solo nodo la terminación tanto de las actividades G y H, pero considerando que no vayamos a utilizar o no vayamos a tener ciclos, considerando que sí, evidentemente estas dos actividades puedan unirse y demás. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a unir en un solo nodo las actividades G y H. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún ciclo. Estas actividades G y H están empezando de un nodo distinto y terminarán en un solo nodo. Y de esta forma voy a poder tener mi nodo, mi última actividad. Mi última actividad y la actividad I depende de G y depende de H. Un solo nodo de inicio, un solo nodo final. Y lo siguiente que hago es enumerar. Enumerar de manera lógica. ¿Qué quiere decir de manera lógica? Que el inicio siempre tenga un número menor que el final. Inicio siempre un número menor que el final. Y esa es la representación de todo este proyecto, de ejecución de proyecto. Cada una de estas actividades será la compra de un terreno, la compra de maquinaria, la compra o la instalación de la maquinaria, la captación de mano de obra. ¿Se entiende? Vamos a hacer un último ejemplito y vamos a pasar a tiempos. Listo. Tengo el siguiente proyecto, ejecución de un determinado proyecto, donde sabemos las actividades a qué se refieren y las predecesoras. Empezaremos. Todo proyecto inicia en un solo nodo. Vamos a empezar con un solo nodo. Y empezamos graficando las actividades que no tienen predecesoras o que no tienen requisito. Para nuestro caso, las actividades A y B. Las actividades A y B no tienen predecesoras. ¿De dónde saldrán ambas actividades? Del primer nodo. Del primer nodo. Un solo nodo de inicio.
La actividad C y D depende de la actividad A. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad A y empezará la actividad C y D. Termina la actividad A y empezará la actividad C y D. C y D. Listo. Ya tengo hasta las actividades C y D. La actividad E y F dependen de la actividad B. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad B y empieza la actividad E y F. Listo. La actividad G depende de la actividad C y E. De estas dos actividades. La actividad G depende de C y E. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a unir en un solo nodo ambas actividades. Para que empiece la actividad G. La actividad H depende de D y F. Vamos a ponerlo más para acá. ¿Puedo unir ambos nodos? Puedo unir ambos nodos. Por espacio voy a tratar de que sea lo más ordenado posible. A ver, veremos cómo nos ordenamos con estas actividades. Voy a unir en uno solo las actividades D y F. Para que empiece la actividad H. La actividad I y J depende de la actividad G. Ya, por espacio voy a hacer un cambio. Por favor, voy a hacer un cambio para que no esté así tan cerrado todo. D y G. Esto cambiaremos, por favor, para que no esté cerrado, para que sea mejor la explicación, pueda realizarla mejor. Volveremos atrás, hasta G. La actividad G depende de la actividad C y E. Y empieza la actividad G. La actividad H dependerá de la actividad D y la actividad G. ¿Qué es lo que hago? Voy a unir en un solo nodo las actividades D
y la actividad G. Para que empiece la actividad H. La actividad I y la actividad J dependen de la actividad F. Termina la actividad F y la actividad I y J empezarán. Termina la actividad F, y empieza la actividad I. Y empezará la actividad J. La actividad K depende de la actividad H. Termina la actividad H y empezará la actividad K. Termina la actividad H y empieza la actividad K. Listo. La actividad L depende de la actividad I. Termina la actividad I y empezará la actividad L. Finalmente, la actividad M depende de J y depende de K. No, perdón, JK. Voy a dar la vuelta. La actividad M depende de la actividad J y depende de la actividad K. Y empezará la actividad M. A ver, otra vez. Revisemos. Empezamos todo proyecto de un solo nodo. Empiezan todas las actividades que no tienen predecesoras. ¿Cuáles son esas actividades? La actividad A y la actividad B. No tienen predecesores. Inician en un mismo nodo, en uno solo. La actividad C y D dependen de la actividad A. Termina la actividad A y empieza la actividad C y D. La actividad B, E y F depende de la actividad B. ¿Qué quiere decir? Termina la actividad B y empezará la actividad E y F. La actividad G depende de la actividad C y E. Terminan estas dos actividades y puede empezar la actividad G. La actividad H. La actividad H depende de la actividad D y G. Termina las actividades D y G y empieza la actividad H. La actividad I y J dependen de la actividad F. Termina la actividad F y empieza la actividad I y la actividad J. La actividad K depende de la actividad H. Termina la actividad H y empezará la actividad K. La actividad L depende de la actividad I.
termina la actividad I y empezará la actividad L. La actividad M de J y L. J y L terminan en un solo nodo y empezará la actividad M. Y finalmente, la actividad N depende de la actividad L. La actividad N depende de la actividad M. Listo. ¿Qué errores encontramos? Un solo nodo de inicio, dos nodos finales. No podríamos tener dos nodos finales. ¿Qué hacemos? Unimos en un solo nodo la conclusión de todo el proyecto. En uno solo terminará la actividad M y en uno solo terminará la actividad N. Serán las dos actividades que terminan al final. Un solo nodo de inicio, un solo nodo final. Y de ahí empezamos a enumerar, pero ojo que la enumeración sea de manera lógica, de menor a mayor. Y ya tenemos nuestro grafo lógico que representa este proyecto de ejecución, de todas las actividades de ejecución de un proyecto. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta quizá? Sí. Se puede. Se puede cruzar las flechas. Quería evitar el cruce, pero se puede, no hay problema. ¿Alguna otra consultita? Listo. Quedaremos acá. El día viernes terminamos ya con este capítulo de ingeniería del proyecto. Y el examen lo estaríamos dando el 23 de abril, sábado 23 de abril a las 4 de la tarde. No, sí, 4 de la tarde. 5 de la tarde mejor. 5 de la tarde el día sábado 23 de abril. Como ya les había comentado anteriormente, va a ser virtual, pero con ciertas reglas. Necesito cámaras, necesito que me muestren, poder ver el lugar que estén trabajando. Todo es manual, necesito ver sus hojas que estén ahí trabajando. El ambiente, como les había dicho, van a mantener sus cámaras abiertas a manera de prever el cumplimiento de la resolución. 23 de abril tenemos nuestro examen. Sin más nada que decirles, el día viernes continuamos. Anotemos apellidos, nombres, por favor, y carrera. Voy a ir depurando el Classroom a fin de que las personas que no tengan ninguna presentación entendería que no están inscritas en la materia, para prever también la cantidad de exámenes que necesitamos tomar. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes. Hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego.